profesor René de la Facultad de Trabajo Social. Y vamos a hacerte una pregunta que consiste acerca de los atentados de las FARC contra los oleoductos en Tumaco. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué motivación, cuál cree usted que es la motivación que tienen las FARC al atacar oleoductos en vez de atacar algún otro sector económico del país? Bueno, la primera es que no solo atacan los oleoductos, también atacan otros sectores económicos del país. Hay extorsiones o vacunas a la ganadería, a la minería, trabajan en minería ilegal. Lo que sucede es que esta tiene mucho mayor impacto por las consecuencias naturales que produjo, generó mayor impacto, pero no quiere decir que solo ataquen la industria petrolera. Segundo, la industria petrolera es un punto importante de un objetivo importante para atacar, precisamente porque el petróleo es lo que más recursos genera en el país. Para la industria nacional es el más alto porcentaje del PIB. Entonces atacar la industria petrolera tiene como fin desestabilizar la economía nacional. Esto no es de ahora. O sea, los ataques a la red petrolera, las FARC los han mantenido siempre. Con el cese unilateral del fuego que han decretado desde el año pasado y que estuvo hasta los primeros meses de este año, los ataques disminuyeron. Cuando se rompe este cese unilateral por las acciones de la guerrilla y las Fuerzas Armadas, la guerrilla retoma ese accionar. Lo impactante de esto es que nunca un ataque ha generado un impacto ambiental tan grande. Pero no es que hasta ahora lo estén haciendo, ya lo hacían de antes, sino que el impacto ambiental fue terrible, desastroso. Entonces, no es que hayan cambiado la estrategia, no es que ya no están haciendo algo distinto a lo que hacían antes, sino que simplemente han retomado una serie de acciones de guerra que dentro de la guerra lo usan todos los grupos, y es atacar las finanzas del otro. Y en ese caso, ¿por qué querrían atacar las finanzas? O sea, porque hay un objetivo desestabilizador, obviamente. Si tú desestabilizas la economía, debilitas al enemigo. Entonces eso tiene como un objetivo desestabilizador del país. Es golpear donde duele para que el enemigo sienta el golpe. Dentro de esas acciones no solo es atacar la red petrolera, también, como te decía, golpear bases militares, etcétera, en un proceso de negociación donde desafortunadamente hoy no hemos entendido ninguna de las dos partes, ni guerrilla ni ejército, que hay que desescalar el conflicto, es decir, ir bajando la intensidad, sino tienen la falsa idea de que golpeando al otro más duro, el otro tiene que negociar más fácil. Y en esa lógica de guerra es que estamos metidos hoy, tanto desde las fuerzas militares como desde la guerrilla. Te golpeo más duro para que negocies más fácil, cuando lo lógico es, si queremos llegar a un acuerdo, vamos desescalando el conflicto. Lo que uno ha visto, por ejemplo, en las acciones de guerra en el país en los últimos 2 años, es precisamente una propuesta de la guerrilla, desescalar con el cese unilateral del fuego, y unas fuerzas militares que siguen escalando el conflicto, siguen golpeando. Si nosotros quisiéramos una salida, tendría que negociarse el cese bilateral ya. Las dos partes tienen que empezar a desescalar y decir, vamos por lo menos a frenar hostilidades, así no haya dejación de armas, para seguir una negociación, que es lo lógico. La gente se confunde a ratos y dice, es que, ¿cómo así que hablan de paz y siguen? Pues porque estamos en guerra. O sea, tú no negocias si ya paraste la guerra, tú negocias para parar la guerra. Entonces, en este momento, mientras negociamos, seguiremos en guerra, mientras la decisión sea el que no haya cese bilateral del fuego. Por eso, si queremos evitar Tumacos, si queremos evitar Caucas, que fue terrible, 80 personas muertas por bombardeos del ejército en el Cauca, si queremos evitar todo eso, hay que decretar el cese bilateral ya. Si no, vamos a tener que aceptar y vamos a tener que meter en la cabeza que vamos a seguir teniendo acciones de guerra mientras no se llegue a un acuerdo de paz. Y no puede ser al revés. Paro la guerra para llegar al acuerdo de paz. No, pues entonces ¿para qué acuerdo? Yo hago el acuerdo de paz porque estoy en guerra. Esa es como la razón. Y la industria petrolera va a seguir siendo golpeada. Lo de Tumaco fue terrible, pero lo del Putumayo, donde vaciaron los camiones, pues fue mucho más terrible. Entonces hay una serie de acciones que son impactantes. La naturaleza es la más golpeada en un conflicto, pero también las acciones de la minería que está dentro de la agenda de paz. Por ejemplo, que sequen un río para aumentarlo por una carbonera como en el Cerrejón, o lo que pasó en el Quimbo ahorita. Son cosas que tienen que ponernos a reflexionar como colombianos, que no nos podemos impactar simplemente por la noticia,
porque nos mostraron el río manchado de petróleo, que es gravísimo, sino porque hay una serie de situaciones que tenemos que empezar a revisar desde cuando pensamos conflicto armado en Colombia. No solo en la acción de guerra, sino en las consecuencias políticas y sociales que tiene la acción de guerra, independientemente del lado que venga. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.